Chan, Muy chan. bien. Buenas noches y muchas gracias a todos por unirse el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy interesante porque yo creo que es uno de los tés que más se consumen en Occidente y hoy vamos a discutir realmente cuál es el té negro o rojo, que por qué es negro y por qué es rojo, para clarificar un poquito más esa duda. Y pues estamos con Ryan de Peichen, con Karina y Cristian de Tirans y con Yanti, con José e Iris. Veremos si hay, bueno, yo una servidora, Carolina, de México y de Soite. Entonces, tal vez se unan Jerónimo y Emily. Nos pidieron que los disculpáramos porque han tenido una semana muy pesada y ya veremos si llegan. Pero si no, nosotros estaremos hablando del famosísimo té negro, que en realidad, ayúdenme, ¿cuál es el té que no se llama negro? Hongcha. De Concha. rojo. Perfecto, pues no sé quién quiera empezar primero con una breve definición de qué es el té rojo y cómo fue que se le empezó a conocer como té negro. Yo creo que Ryan nos puede dar una orientación como de la última semana. Quedamos como colgando con este tema también. Bien. Bueno, como creo que por ahí nuestros respectivos públicos, como que estamos muy al tanto de los términos asiáticos, ¿no? De que el rojo es del rojo es negro, negro es rojo, el dark tea y todo. Y es todo un tema en Occidente porque cuando uno viene, por ejemplo, acá a Peichen y pregunta, ¿tenés té negro? Yo tengo que analizar si esa persona es como un cliente regular que está usando el término del chino traducido al español, que suele pasar, ¿no? Y que quiere un té post fermentado o un puer o de los otros heicha. O si esa persona es nuevo, yo sé que está hablando en el término occidental, cuando dice té negro, ¿no? Y esto surge de que en China esta variedad de té, que es Hongcha en chino, o té rojo, como se traduce literalmente, y que se ha denominado acá en Occidente como té negro, los chinos lo llaman, ¿no? Lo llaman Hongcha o té rojo porque el licor es de color rojizo. Y Así supongo que es. todos estamos tomando algún té rojo, ¿puede ser? Si Así quieren es. mostrar su jarrita Vamos a de la servirlo. justicia para que veamos el líquido, porque aquí yo, por ejemplo, tengo un Chigan de Tong Guan y fíjense Uy, lo qué rico. rojizo que es. Ujú. Claro, y Nosotros no Súper estamos es rojo. como... tomando un té rojo de Nilgiri, de unas montañas del Ah, sur de la India. Ajá. muy rico. Nosotros vamos a tomar un té rojo de Alishan. Estamos calentando el agua, así que vamos a mostrarles Ahí, el color en un segundo. ahí lo vamos a ver. Yo estoy tomando un Tianhong o rojo de Yunnan, que en inglés o en español le dicen Golden Tips o a veces le dicen Golden Monkey de Yunnan o Punta de Oro, Brote de Oro también, pero que el nombre en chino también es muy diferente, ¿no? Tianhong, que es como rojo de Yunnan, que es té Ujú. rojo de la provincia de Yunnan. Y Tien De es un Yunnan. Ajá. apodo para toda la provincia de Yunnan. De Así que en vez de Yunnan. decirle Yunnanhong, le dicen Tianhong, que es como un apodo más corto. Ujú. Pero básicamente cuando los europeos, ¿no? No hay como no hay como hasta lo que yo sepa, no hay un hito histórico de cuándo se denominó, sino que colectivamente los europeos cuando llegan a China marítimamente, ven las hebras secas del té rojo chino o Hongcha, que es este té que todos estamos tomando. Y como las hebras son eh, color café o marrón oscuro, ¿no? Ningún té es negro azabache, color tinta, pero sí, como ven ahí en lo de Yang Chile, en Yang Tea Chile, como la hebra es bastante oscura y no es roja, es más bien marrón o amarronado oscuro. Y puede tener brotes dorados con la pelusa dorada, pero al ver es un poquito lógico, ¿no? Uno mira la hebra seca y dice, bueno, esto es té negro. Pasa que cuando los europeos se adentran más en China y empiezan a llegar a las provincias lejos del mar, lejos de la costa, ahí se dan cuenta que ya existía algo que en chino se llama heicha, que literalmente se traduce como té negro.
que se refiere a los tés que se post-fermentan, digamos. Ujú. Entonces se cruzan los nombres. Ahora hay una mala tendencia en español que viene de España de decir, bueno, ya que los europeos llamaron el té rojo chino como té negro en inglés y nos llega al español, ¿no? En vez de black tea, té negro, entonces directamente pongámosle al heicha, que es el té negro o té post-fermentado. En chino, Oscuro. pongámosle, claro, té oscuro como le dicen en inglés, pongámosle té rojo. Y hay como que hay un cruce perfecto de términos y se hace muy, muy, muy confuso. Y acá en Argentina hay otro tema, una capa más de complejidad y de confusión en la ensalada de términos, que es que se patenta en Misiones, en el norte de Argentina, un té rojo bajo el Código Alimenticio Argentino, que no es ni el rojo negro, ni tampoco lo que llaman té rojo en español, que sería el negro chino, sino que es un chincha de 60% oxidación y fermentación. Entonces, técnicamente sería mucho más parecido a un oolong que, o sea, el color es rojizo, eso sí, pero no llega al umbral necesario para hacer té rojo en China, ¿no? Lo que se llamaría té negro acá en Occidente. Así que acá en Argentina, si te dicen dame té rojo, podría ser tres cosas diferentes, no se sabe. Podría ser el té nacional ese rojo, que es en realidad un oolong. Podría ser que te está usando el término original en chino, que predata la llegada de los europeos, ¿no? Por varios cientos de años, que sería conocido como té negro en Occidente, o podría ser ese cruce que viene de España, que es la tendencia de llamar a los puer como té rojo, que es totalmente equivocado. Con lo de llamarlo té negro ya es algo que decimos siempre, nunca se va a terminar de erradicar. Nosotros no, de ninguna manera militamos para que en Occidente se comience a llamar como en chino, porque no va a pasar, ¿no? Porque ya el término está instalado desde el inglés y se nos traduce al español como té negro. Así que uno entiende al cliente que viene por primera vez y dice, ¿tenés té negro? Yo digo, bueno, ¿quieres un Dienhong, un Nilgiri, un Darjeeling, un Assam, un Ceylon, un Chimen? Porque se sabe de lo que la persona está hablando. Ahora, cuando estaba May acá en Argentina, que se fue el año pasado a vivir a Taiwán y China de vuelta, cuando la persona decía, ¿tenés té negro Chimen? Les retaba y les decía, no, no se llama té negro, eso es té rojo en chino. Claro, porque es como algo nacional para ella, es como tomar el mate de acá de Argentina y llamarlo otra cosa, ¿no? Llevarlo, no sé, a mis pagos, a Alaska y ponerle un nombre propio. No, en realidad no es eso, pero bueno, se entiende cómo se llegó a denominar té negro, que lo llamaron así por las hebras secas, aunque el color del licor es rojizo Rojizo. anaranjado, ¿no? Así que, y es interesante que no es como rojo sangre, eso se entiende, sino que de todas las variedades que tenían en ese momento cuando se inventa, este lejos era el más rojizo. Cuando hablamos del heicha o los tés post-fermentados, ¿no? Los tés negros en chino, son muy, muy diferentes el color. Hay dos categorías, hay uno muy como doradito, muy clarito, que no tiene nada de rojo, y hay otro que es el cocido, que es mucho más oscuro, que tampoco tiene nada de rojo. Así que lo que hay que evitar es llamar a los puer como té rojo, ¿sí? A lo sumo post-fermentado o heicha, ¿no? Puer y los otros que son parte de esa categoría. Pero este se le puede, ¿no? Se permite, digamos, usar el término occidental, que es té negro, pero sí es bueno saber que en chino, en el original, se llama hongcha, que literalmente se traduce como té rojo, por el color del licor. Y, por ejemplo, en Taiwán, así se comercializa y se empaqueta el té rojo, el Hongcha. Se ve un poco con reflejo, ¿no? Ahí está. Ajá. Claro, y Sí, dice black tea en la bolsa, porque está pensado en la exportación, seguramente. claro, exacto. Claro. Por ahí nos pregunta Carolina Uzcategui si se le puede decir dark tea al té rojo. ¿Al rojo Ah, por ahí se Al, refería al al puer y los fermentado? otros. al ¿Puede ser, puer. Carolina? Ajá. Sí, 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 en ese caso se le puede decir dark tea. Yo prefiero, aún siendo yankee, ¿no? Aún siendo de habla inglesa, prefiero decirle té oscuro, traduzcámoslo del inglés o usemos el chino, ¿no? Como, porque también usar mucho inglés, por ahí uno habla inglés, pero cuando uno está hablando con alguien que no habla inglés,
está bueno como acortar y quitar un idioma del medio. Así que decirle té oscuro me parece como más fácil para el nuevito en el mundo del té que decir dark tea, porque si no después tenés que explicar que dark significa oscuro, ¿no? Pero en chino, hei cha, hei no significa oscuro, an es oscuro y no existe ancha, es hei, hei si, es color negro. Pero no se refiere a que esos tés son de color negro, sino que se oscurecen y se ennegrecen en el tiempo. Lo que no hay que llamarlo es té fermentado, ¿sí? Porque la fermentación es algo que sucede en el momento de procesar el té, ¿sí? Que es Además, otro término si más le complejo. llamáramos té fermentado, pues realmente sería muy subjetivo, ¿no? Porque finalmente casi todos los tés están fermentados. Y creo que esa es una segunda confusión que en el occidente nos han enseñado que nada más están oxidados. Y esta Exactamente. también es uno de los principales problemas con justamente los tés rojos de la India, que muchos sí exclusivamente están oxidados cuando también deberían de estar fermentados. Entonces, no sé si podamos hablar un poquito también de este tema, de cómo fue que llegó el proceso o cómo fue que se inició el proceso del té rojo en China, cómo llegó a la India y cómo se empezó a hacer de manera incorrecta. Sí, cuando hablamos de fermentación y oxidación, ahí justo en Chile están debatiendo algo, me enteré hace poco, que acá en Argentina todavía sigue, que es el uso de los términos fermentación y oxidación, ¿no? Entonces está la creencia occidental de que cuando el chino o el asiático, incluyendo los taiwaneses, japoneses y coreanos, asiático menciona fermentación, lo menciona de una manera equivocada, que en realidad lo que quiere decir es oxidación, pero hay varios tipos de fermentación diferentes, ¿sí? Y después está la oxidación, que es, o sea, son todos procesos químicos. Así que sin quizás, no sé si hoy sería como el momento más apropiado para hacer toda esa clase de bioquímica, pero por ejemplo, para tomar un ejemplo claro, hay fermentación láctica en el músculo cuando uno hace ejercicio, que no tiene nada que ver con microorganismos. Así que decir que toda fermentación tiene que tener microorganismos como base es incierto. La ciencia contempla varios tipos de fermentación diferentes. Y uno de esos tipos de fermentación está dentro de la oxidación y es la de la simplificación del azúcar. Así que cuando tenés una cadena de azúcar que se rompe, sale volando, ¿no?, una medida de energía y es oxidación cuando una materia inorgánica recibe esa energía y es fermentación cuando una materia orgánica recibe ese, creo que es un electrón que sale volado. Entonces suceden ambas cosas simultáneamente en el té según cómo lo procesás. Por eso mencioné recién Carolina, ahí del chat, que no es correcto decirlo fermentado, pero sí se le puede decir a esa variedad post-fermentado. Sin la T, post sería del inglés, post-fermentado sería como una fermentación después del momento de terminar el procesado. Eso sí es correcto. Hou fa xiao, ¿no?, o hou fa jiao en chino continental, que sería fermentación después de o posterior a el procesado. Y lo que Carolina menciona es la fermentación en el momento de procesar el té. Y acá en Occidente se milita mucho de, no, no es fermentación, los orientales estaban equivocados, es oxidación, la hoja de té no se fermenta, no tiene microorganismos. Claro que sí las tiene cada hojita cuando arrancamos del árbol, está lleno de bacterias, levaduras y hongos que juegan un rol al marchitar el té. Y bueno, te paso a vos, Carolina, si querés explicar eso de por qué dijiste eso de que en India se oxida el té pero no se fermenta. Ahí tenemos que ir al origen de China, del té rojo directamente. Así es, y yo creo que para esto a lo mejor podríamos empezar explicando un poquito más del proceso del té rojo y cómo fue que se originó y el lugar que vio nacer al té rojo, ¿cierto? Porque, bueno, el lugar que vio nacer al té rojo es sumamente importante en el mundo del té y si se van para todos los que nos están viendo, si se van a involucrar más en el mundo del té, es importante que recuerden este nombre, que es el Monte Gui o Guishan. Y dentro de esta zona hay una zona protegida a la que creo que ninguno de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de ir. Lastimosamente. De entrar
porque está súper, súper protegido, ¿cierto? Ajá. Sí, no Entonces, tenemos cómo ayudar. Ya vamos a ir. ese es el segundo, no sé si error, pero traducción chistosa, que cuando yo fui a China una de las veces me dijeron así de, ay no, pues es que de Tongmuguan, que es este pueblo muy importante para el origen del té rojo, precisamente, Tongmuguan, me dijeron, este té se llama Lapsang Souchong en inglés. Y les dije, ¿en inglés? ¿Cómo que en inglés? Lapsang Souchong no es para nada un término inglés, No, ¿no? no. Entonces, el término, si lo queremos traducir al español, ¿qué sería? ¿Como justo esa pequeña planta de la montaña? ¿O cómo la traducirían? Sí, Zhengshan es como la montaña correcta o apropiada y Ajá. Xiaozhong es como variedad de hoja chica, digamos, que Ujú, sería a grandes rasgos lo que llamamos Camellia sinensis sinensis, ujú. ¿sí? Así que es como, si uno traduce el nombre no tiene ni sentido, pero sí se ha hecho conocer como Lapsang Souchong, ¿no? Que Lapsang es Souchong. el Ujú. que es el que erróneamente el otro día mencioné la confusión con el Jin Jun Mei. Después la gente me escribía, ¿cómo te atreves? Si vos sabes, pero tenía pensado que como bien dijimos ese día, el Zhengshan Xiaozhong es el primer té rojo que llega a existir, ¿no? Que inventa, digamos, esta variedad de té, Ajá. Y que justamente es un cultivar, pero por tal lo cual. mismo que es un cultivar, se le puede procesar como el origen del té rojo, que por ahí cuentan que es un accidente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Coinciden en que es un accidente o no? No coinciden. Está la leyenda, mito de que fue un accidente en un viaje a Europa, en un barco, donde se pasó ahí el Sí, famoso esa la té he verde escuchado. y se terminó como oxidando de más, por así decirlo. Sí. O está También Después en China hay dos. también está la el- leyenda de las guerras entre dinastías. Ah, sí. Sí, esa es una de las que circula más en China, que, bueno, en Tongmu, ¿no? En Ajá. esta aldea que se llama Tongmu o la aldea Tongmu, este lugar protegido que estamos hablando en la provincia de Fujian, como que es un valle en una cordillera y que pasaba un ejército por ahí e interfirió, digamos, con el procesado de los tés que hacían y ahí nace el té rojo. Después esa misma leyenda la atribuyen al ahumado del Lapsang Souchong, que la versión que se exporta de China suele ser ahumado, aunque la que producen localmente suele no ser ahumado porque el humo tapa todo lo especial que tiene ese terruño y ese cultivar. Sobre todo porque algo que me llama mucho la atención de China es que están trabajando fuertemente en cuestiones de ambientalismo y que si siguieran ahumando el Chengshan de la misma manera en la que ahumaron en algún momento, estarían talando demasiados árboles. Entonces Así parece es. que también por esta preocupación de tener un ambiente o una mejor sustentabilidad, también es una de las razones por las que dejaron de ahumar tanto el Lapsang Souchong. Y ahora se Pero, logra con esencias. ¿mande? Y ahora se logra eso con esencias. Con Con esencias, esencia exacto. química, tal cual. Sí, hace varios años es muy difícil de conseguir el ahumado porque prohibieron la mayoría, como dice Carolina, la mayoría de los cortes de pino de esa cordillera, porque los mismos pinos de esa cordillera también crecen en esa tierra volcánica de la cordillera Ui o la cordillera de roca o de piedra. Entonces tenía como una savia más concentrada, como hoy en día que uno encuentre un Lapsang Souchong ahumado es difícil. Pero convengamos que el original no era ahumado, sino era como un error de producción. No sé si ustedes tienen alguna otra versión de China, de que los soldados pasaron y tuvieron que tapar el té y que el té se fermentó y se oxidó durante el tiempo que ese ejército que estaba de pasada estaba en la aldea y comían y tomaban y los aldeanos fueron huyendo y cuando vuelven se descubren de que sus tés estaban todos oxidados y fermentados. He escuchado como 2 o 3 versiones diferentes y depende a quién le preguntas. En China mismo, los mismos chinos te cuentan
muchas variaciones diferentes. Sí, y básicamente porque este té no tiene el famoso matado de verde o matado de crudo, y justamente es por eso, porque se les pasó el tiempo, y realmente algo que yo no sabía y lo supe hasta hace recientemente es que en China no consumían para nada té rojo, o lo consumían muy poco porque lo consideraban como un té accidentado, o como, es el té arruinado y es el té para los extranjeros, hasta Exactamente. que empezaron a consumir justamente las cejas preciosas. Tal cual. Ajá, pero apenas hace 15 años, ¿cierto? Sí, poquito. Ujú. Exactamente. O sea, Después, pero después del el, descubrimiento o error de este té, en estas zonas de Wuyi no se consumía el té rojo, era dedicado 100% a exportación. Lo mandaban a Rusia bastante. De hecho, en Rusia, por eso es uno de los tés muy, muy famosos, el Lapsang, y también a Inglaterra. sí, es como el té blanco. Cuando nace la variedad en sí, prácticamente los chinos son muy de costumbre, entonces consumen los tés que tienen localmente y que son históricamente, que tienen peso. Igual que con el té blanco, por mucho tiempo se produjo solamente para exportar, ¿no? No eran un test tanto el rojo como el, el blanco, como que tardó mucho tiempo en ponerse de moda de cierta manera o que agarre eh, costumbre de beberlo dentro de China. Es como decir, bueno, tenemos este producto, los extranjeros les gusta de esta manera, pero acá no lo tomamos de esa manera, así que producimos una tanda para exportar, que nos da un ingreso muy importante, y después otra parte hacemos nosotros de los tés que nos gustan, que eran los verdes, ¿no? Los amarillos, los postfermentados, pero el blanco y el rojo recién hace relativamente muy poquito tiempo, menos de 50 años el blanco y menos de 20 años el rojo, que sería té negro en Occidente, los chinos los han empezado como a consumir localmente. Por supuesto, estamos hablando de que el que consumen los chinos no es la versión ahumada, sino que es como un té muy, muy dulce, muy floral, muy delicado, que sería como el hijo del Lapsang Souchong no ahumado, que sería las mismas plantaciones, pero solamente los brotes, digamos, ¿no? Solamente, y eso es lo que Carolina decía de las hermosas cejas doradas, que es Jin Jun Mei, que es, en este momento es como el té que más suele cotizar año tras año en el mundo, en cuanto a, porque viene de un pueblo con poquitas familias que la producen, muy, muy limitado, se falsifica mucho y hay X cantidad de kilos por año y todo el planeta entero quiere ese té, así que la demanda alza el precio, pero realmente es muy rico. Y En- es muy curioso porque en Taiwán pasa algo muy similar a lo que decías del consumo del té negro en China. Que en Taiwán la mayor cantidad de té que se produce se consume dentro de la isla y, y la mayor cantidad de producción es oolong, un oolong de baja oxidación o el tongding, que son un poquito más oxidación y tostado. Pero el té negro, estuve investigando por ahí, que hace poquito empezó a ser famoso, no por las generaciones anteriores que producían mucho té oolong, sino que eran hijos de maestros de té que en verano aprovechaban de producir té negro, no sé si habían escuchado esto antes, pero aprovechando de Nunca. producir té negro y, como las cosechas de Boulogne son en otoño y primavera, aprovechaban la de verano para hacer el té negro y además aprovechar el calor. Y yo he escuchado esa historia por eso elegimos el de té negro de Alishan, que he escuchado esa historia de esa zona de producción, que producen mucho Boulogne y ahora estaban empezando a producir más té negro porque el, el té negro de estas hojas sale súper rico, sale súper dulce y floral y frutal, pero dentro de Taiwán no es para nada famoso, es muy loco. Y Los tés rojos de Taiwán son increíbles. Los que he probado, por lo menos que sé que es justamente lo que vos decís, Cristian, es que
Perdón, José. Cualquiera, estoy mezclando. Por ser chileno no se llaman igual, perdón. Así como los nombres del té, todo mezclado. No, pero es así tal cual, como el té sigue creciendo, y no es justamente la época de los tés que ellos hacen, ese crecimiento se echa a perder si uno no lo aprovecha. Pero la verdad es que los tés rojos de Taiwán tienen como la técnica fina de los taiwaneses, que es increíble. Pueden agarrar una hoja de verano y hacer un té sumamente increíble, pero después tienen injertos con Camellia sinensis assamica y las razas endémicas, y tienen rojo básicamente de alta montaña, y ¿no? Tienen cada té rojo que creo que también hay, si no me equivoco, hay mucha demanda del occidente por los tés rojos de Taiwán hoy en día. Son como, se han hecho muy, especialmente el rubí 18, el jade rubí, pero todos Muy son famoso. Sí. muy dulces. Y algo también muy interesante es que Taiwán tiene una cultura de boba bastante grande, quizá la mayor del mundo, pero que aunque consumen muchísimo té rojo para el boba, no es de Taiwán, ¿cierto? Lo traen de Sri Lanka y de India, principalmente. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Y claro, la producción de té rojo en Taiwán es muy chiquitita, muy poca, y yo tenía entendido que, claro, se va la mayor cantidad a Estados Unidos, no sé si a Europa también, pero yo he escuchado que Estados Unidos está yéndose harto té rojo taiwanés. Uh-huh. Y claro, con la producción de Taiwán, que es pequeña, y para la cantidad de locales de boba tea que hay en Taiwán, que está lleno en todas partes, no, imposible que alcance. Tienes que traerlo de otro lado. Y ahora es importante decir también que en general el té que se conoce acá en Occidente no es ni de China, ni de Taiwán, ni de los mejores lugares de la India, sino que son de grandes plantaciones que están o en África o en Assam, y son producidos por procesos mucho más industrializados, que no son procesos artesanales como los que pudimos ver la semana pasada con Jerónimo, sino que son este proceso del CTC que le llaman, que ahí básicamente no hay casi ningún control de cosecha. Toman una rama completa del arbusto, las meten a la máquina que muele la hoja y las transforma en bolitas más o menos simétricas, pero un proceso muy industrializado, y que mezclan distintas cosechas de distintos países para lograr un sabor determinado que se repite año a año. Ellos buscan uniformidad, como el té Lipton siempre va a tener sabor a té Lipton, el 2017, el 2018, el 2019 va a ser siempre el mismo sabor. Y ese es la gran industria que hay detrás del té. En la India, cerca del 90% de la producción es CTC. Y el 9% es ortodoxo, que si bien es mecanizado, intenta imitar un poco más la producción artesanal. Pero al final, como el té que conocemos en Occidente, ni siquiera es el té que nosotros estamos hablando. Al final es un té en bolsa que todos dicen que es necesario echarle azúcar, es necesario echarle leche, porque en sí es súper amargo y no es rico para nada. Pero cuando uno empieza a tomar estos té rojos, el verdadero como honcha más artesanal, con un proceso un poquito más, con más de cuidados, en verdad es otro mundo, es otro té. No es como tomar un té en bolsa que se conoce acá en Chile, generalmente. Claro, o sea, de hecho, el té en bolsa, yo te hablo un poco también, tuve la suerte de trabajar en estas grandes empresas que no vamos a nombrar, que traían estos té masificados, y qué es lo que ellos buscan, como dice Cristian, es la uniformidad. Y lo otro, si tengo que mezclar el té con otros cultivos, da lo mismo, o sea, con tal de lograr ese sabor o a esa uniformidad a la que tienen que llegar, mezclar. Hay que abaratar costos, ¿verdad? Ese sería el original tea blender, ¿no? Cuando uno habla de tea blender piensa en el que mezcla yuyos o frutas o flores, pero el tea blender como término original es el que equilibra pigmento con aroma, con sabor, con cuerpo, entre producciones del mismo país y diferentes estancias o diferentes países para lograr un té para el mercado que tenga continuidad. Pero por Pues ahí, de José, hecho, ustedes están en Santiago, ¿no? Sí, los dos. Ustedes también, bien. Sí. Por ahí, no sé si ustedes ahí en Chile tienen algún local de boba tea ahí, estilo taiwanés, porque acá en Buenos Aires hay un montonazo. Hay muchísimos que venden. Sí. Oye, a mí no me Claro. gusta. Claro, ese también
ese estilo, digamos, se puede usar a base de cualquier té. Lo que a mí me parece interesante, tanto como los de Taiwán, es que a medida que vayan explorando nuevas variedades que están haciendo té blanco, están haciendo tés verdes y otros hace varios años, por la técnica que tienen, por ejemplo, en Japón, en Taiwán o en India, en Sri Lanka, lo van a aplicar sobre sus cultivares y van a nacer cada vez más variedad de variedades de té, de las 6 variedades de diferentes países. Y eso va a proveer como todo un abanico nuevo de aromas y sabores. Como en India, lo que Cristian y Karina ahí explicaban era que el 90% es CTC, pero hay más demanda por tés artesanales, así que ya el té de India y Sri Lanka empieza a cotizar cada vez más en estos últimos 50 años. Entonces, la gente que necesita para el saquito, ¿a dónde van? ¿A África o vienen acá a Sudamérica? Brasil tiene mucha producción de té y Argentina también, y se ve como té económico para esos fines comerciales. Y entonces en India es cada vez más cuidadoso y estilizada la producción, etcétera, etcétera. Sí, y es algo también que por lo menos sorprendió bastante. Nosotros, bueno, no sabíamos mucho todavía, no nos habíamos introducido tanto el tema del té, pero sí están tomando muy buenas prácticas, cada vez están llegando tés realmente muy, muy buenos. Nosotros hemos traído algunos y nos ha sorprendido desde los sabores, desde la textura, las mismas hojas como están. Nos sorprende bastante y cada vez sale un té como más pulcro y limpio. Y lo otro rico también que se está dando en la India, ahí bueno, Cristian puede contar más a fondo, pero también se está dando como trabajo entre comillas más justo, ya no, o sea, está la parte Claro. más compleja de este trabajo que se ve como más duro o de pobreza, pero también hay muchos que se están ocupando de que esto vaya cambiando. Sí, porque, perdón, algo importante a resaltar es que inclusive cómo llegó la producción del té de China a la India, al India ya ser una colonia. Hay como bastantes libros que hablan como de esta especie de esclavitud que había tras la producción del té rojo o té negro en India. Entonces, este tipo de producción, la verdad es que todavía en 1980 seguía muy similar, ¿no? Con las condiciones terribles de cómo se producía el té, nada de comercio justo, así como, ¿qué es eso? Y creo que ha ido cambiando, pero no diría... en menor parte, no es algo generalizado, o sea que al final se heredó el modelo colonial de grandes plantaciones con una gran fábrica, que al final los que cosechan y procesan el té muchas veces no son dueños de la tierra ni de las casas donde viven, sino que están trabajando ahí para grandes empresas. Entonces, si bien no es como una esclavitud, de repente son condiciones súper malas en las que viven los trabajadores que están ahí porque no tienen otra alternativa. Pero como decía Ryan, eso igual ha estado cambiando poco a poco y la producción artesanal de pequeños artesanos ha ido tomando más fuerza porque el té también ha tomado más valor. O sea, nosotros estamos dispuestos a pagar por un té que es producido artesanalmente un poco más, y esa gente está empezando a desarrollar sus propios negocios y ya no tener que trabajar para grandes empresas en grandes plantaciones. Pero en verdad es un cambio que yo creo que va a ser poco a poco, y bueno, y las grandes huelgas que hay en estos países también lo demuestran. Todos los años hay una gran huelga en Sri Lanka, en Kenia, en Assam, en Darjeeling. Es algo que está cambiando poco a poco, creo. Chicos, hay un par de preguntas, no sé si es que las podríamos revisar. Y también me gustaría preguntarles a los que están escuchando, los que están viendo, ¿qué té están tomando? Si es que nos quieren comentar. Y voy a hacer una pregunta que le hicieron yo creo que está dirigida a Ryan. Si se produce té rojo en Misiones, y si es así, ¿a cuál de los chinos, indios, taiwaneses se parecen en cuanto a sabor? Muy buena pregunta. Sí, el problema acá, como esta aclaración de términos que hicimos recién, acá en Argentina, en Misiones, en el norte, se produce algo que se llama té rojo, que es patentado con el gobierno chino, con el gobierno argentino como té rojo, que es lo que le llaman acá en español, pero no es
ni Hongcha, té rojo chino, que sería té negro en Occidente, ni tampoco Heicha, que sería dark tea o té oscuro o té postfermentado. Es en realidad como un oolong. Es un té un poco más de la mitad oxidado y fermentado, que por el pigmento que tiene el té argentino, que es muy intenso, queda como un color rojizo. Pero cuando uno mide el nivel de oxidación y fermentación, no llega al umbral, el umbral de oxidación y fermentación para que un té sea té rojo, o sea, té negro en Occidente, lo que llamamos té negro en Occidente, como un Darjeeling, un Assam, un Ceylon, un Chimen o un Oolong Hong, es entre 80 y 100. Y lo que hablaba Vico el otro día, que su amigo Joey en China, dice que ellos hacen su gin. Jesse. Jesse, perdona. Qué terrible que estoy con los nombres hoy. Jesse, que su nombre en inglés, obviamente, ¿no? Jesse, que decía que ellos son de Wuyi, de este lugar que origina el té rojo, y ellos lo fermentan y oxidan hasta un 70%, que es la primera vez que yo escucho eso, pero es totalmente válido porque cada productor, cuanto más floral quiere que sea el té, más le va a bajar. Pero por lo general, de 80 para arriba ya se considera lo que sería un té rojo en China o un té negro acá en Occidente. Entonces, si uno compra un té rojo argentino etiquetado así, eso es un oolong, ¿no? Tiene menos del 65% de oxidación. Lo patentaron como para confundirnos más, metieron otro rojo, entonces hay 3 ahora. Pero en realidad sería como un oolong de Pero Ryan, bastante alta oxidación y fermentación. Después sería producen té negro. sería como ¿Cómo, un Cristian? Darjeeling de primera cosecha, de lo que estábamos hablando la otra vez, que el Darjeeling de primera cosecha en general también se llega como hasta un 50% de oxidación, y ahí está la discusión de cómo se Exactamente. denomina eso, si es un té rojo o un oolong, Exactamente, claro, porque si uno O habla de la ninguno de los definición, dos. o ninguno de los No, dos. ninguno de los dos, y ¿verdad? en realidad sería chincha en ese caso, que eso queda para otra charla, pero no sería té rojo justamente, porque ¿qué es lo que define una variedad de té? Tiene una definición técnica que tiene solamente que ver con el procesado de ese té, los pasos del procesado y en combinación con el nivel de oxidación y fermentación. Entonces yo no puedo hacer un té 20% oxidado y decir, no estoy en Darjeeling, India, así que esto es un té negro. No se puede porque no respeta, digamos, una definición técnica. Y sin definiciones técnicas, el mundo del té es como subjetivo y cada uno hace lo que quiera y le llama té púrpura, té violeta, té neón, lo que quiera, y no hay un consenso de la industria, lo cual sí hay hace muchos años, ¿no? Muchísimos años ya hay como definiciones de cada una de las 6 variedades. Entonces, en Darjeeling, si uno habla con alguien que sabe cómo es el panorama de té general en el mundo, te va a decir, en realidad los Darjeeling First Flush de esa primera época de cosecha no llegan a ser té negro, digamos, que sería té rojo en chino, ¿no? Porque no alcanza, son muy, muy livianitas, o sea, los tés son muy bajos en oxidación y fermentación, así que son como mucho más parecido a un oolong. Pero como se producen en esa región, que históricamente hace té negro, se les designa negro porque son de Darjeeling y pues Darjeeling hace té negro, ¿no? Pero si uno midiera el porcentaje de oxidación y fermentación en laboratorio, uno se daría cuenta que está muy corto de lo que sería ese 70-80%. Y no Y sé si de por hecho, ahí Valeria es, estaba... de hecho es Sí, bastante evidente cuando haces la infusión, porque no es sí, rojiza para nada. Es como más, no sé, clarita sí, de algo alguna manera, como... ¿no? Dorada, es como una Lo que dorada. nos enteramos como grupo en ese día que hablábamos, que estaba muy bueno, es que First Flush, ¿sí? Que sería como los tés de primavera de India, por lo menos de Darjeeling, los suelen hacer para clientes alemanes, que piden más floral, más livianito, más otro perfil de aroma. Y Second Flush, que sería entrando en el verano, sería como para el mercado inglés, que lo piden fuerte para poner Para con leche y echarle azúcar. leche. Ajá. Claro, entonces producen en 2 épocas diferentes 2 tés de exportación para 2 públicos diferentes con un procesado muy, muy diferente entre sí. Pero a los 2 se les dice té negro, independiente del nivel de oxidación y fermentación que tiene, ¿no? Ahora no sé, por ahí Valeria preguntaba si acá en Argentina producen té rojo en chino, que sería té negro, eso también se produce acá. Y no se parece, la verdad, primero no hay producción artesanal
prácticamente nula. Hay 2 o 3 muy pequeñas empresas que han empezado en estos últimos 5 años de hacer té artesanalmente, enrolado, ¿no? Como personalmente y cosechado a mano y todo. Y la verdad que tienen son muy ricos, pero son muy diferentes, tanto de los rojos chinos, que suelen ser más florales, de los rojos de India, ¿no? Que son mucho más de madera y más frutales, y de los rojos taiwaneses, que ya son otra categoría aparte. Pero son muy ricos y tienen mucho potencial. Lo único que no hay acá en Argentina es que no hay altitud, así que estamos limitados a 600, 800 metros sobre nivel de mar, como muy alto, así que no tenemos ese acceso a las altas montañas que donde uno puede quizás tener más abanico de aromas y sabores, pero sí son muy ricos, muy poco astringentes, muy poco amargos, si no son procesados en fábrica del estilo CTC que hablábamos recién, ¿no? Ryan, ¿y tienen primera cosecha? ¿Tienen como un invierno marcado que haga que tengan una cosecha de En primavera como... Misiones el invierno es mucho más leve que acá abajo en Buenos Aires, porque uno está más cerca del Ecuador, pero sí alcanza a ser suficiente frío para que el té no crezca. Así que en este momento no hay brotación de té, y eso es bueno porque cuando los árboles están dormidos, significa que las raíces siguen extrayendo nutrientes, y cuando se brota, que es primavera acá, que es septiembre, octubre, brota como con una energía, y esas primeras cosechas son las más dulces, las más ricas. Pero por lo general, claro, cuanto más frío hace en invierno, más largo es el invierno, digamos, como las altas montañas de Taiwán o de Darjeeling, que sí llega a ser frío, es mejor porque el té como que duerme y descansa más meses, más cantidad de tiempo, y las raíces siguen extrayendo, pero guardando todo eso en el tronco, y después en primavera brota. Pero acá en Argentina es como tiene mucho potencial, pero todos son fábricas de saquito, extracto de pigmento para Coca-Cola, para cosméticos, así que recién estamos como trabajando con pequeños productores, enseñándoles, bueno, así se hace un Shaching and Wok, así se hace al vapor, así se enrula a mano, así se fermenta en canasta como el Jin Jun Mei o como el Lapsang Souchong. Entonces, como volviendo a proveerles con herramientas artesanales de Asia y también de India, como para que experimenten con el té artesanal, porque en los años 50 nos cuentan, ¿no? Los que viven en Misiones dicen, nuestros abuelos cosechaban solamente en primavera 30 kilos por familia. Papá, mamá y los hijos salían a cosechar. Y sabían, sus abuelos que ya no están más, sabían procesar la hebra de té. Que después eso lo exportaban directo al mercado central de Londres, y con lo que vendían solamente la cosecha de 30 kilos de hebra seca de primavera, vivían todo el año. Después llega el tractor, llega la fábrica la fábrica industrial, llegan estas nuevas maquinarias de India, llega todo lo que se llaman secaderos, que son como fábricas gigantes, y esta tercera generación ya se olvidó cómo hacer té. Entonces cultivan el té, venden la hoja verde a estas fábricas y les dan una miseria, y no ni siquiera da ganancia. Se Pero abarata como el que costo y se compromete la calidad. sí. Entonces, realmente si han probado ese tipo de tés rojos o negros, pues por eso muchas veces las personas piensan que es tan malo, porque sí llega a ser muy astringente. Son horribles. Los tés negros de saquito de acá Argentina, no es en contra del que le gusta, pero probándolo solo y comparándolo con uno artesanal, sumamente astringente y sumamente amargo. Y se pensaba que era por la tierra colorada de Misiones, que es muy rica en óxido de hierro. Resulta que cuando uno lo hace artesanalmente, en una buena época de cosecha, para rojo específicamente, es cero amargo, cero astringente y súper dulce, ¿no? Así que todo tiene que ver con, como dice Carolina, cómo lo procesás. O sea, hay mucho potencial, pero nunca nadie puede volver a enseñarles a estas familias cómo procesarte a mano, Aquí digamos. tenemos una pregunta muy interesante de Emilia. Pregunta cuáles son los tés rojos en China, y también a lo mejor podemos hablar de los de Taiwán, más cotizados o más consumidos. Bien. Adelante, Carolina. Estás muy callada. Muy callada, ¿no? Para nada. Bien, pues yo les puedo contar de mis favoritos, pero también obviamente estaría muy bueno que ustedes nos contaran. Justamente en Gui
hay como 2 o 3 de los que más me gustan. Por supuesto, las cejas preciosas o cejas doradas preciosas, que ya estuvo hablando un poco Ryan de ellas, que es el mismo varietal del Lapsang Souchong, pero únicamente los retoños. Entonces, si lo comparamos con un Silver Needles, o bueno, para no decir nada en inglés, unas agujas plateadas, sería unas agujas plateadas, pero fermentado y oxidado. Entonces, hay enrollado, por supuesto enrollado. Este sería lo equivalente a las cejas preciosas y doradas. Es un té muy reciente que con mercadotecnia muy, muy ingeniosa fue el té que hizo que los chinos empezaran a consumir té rojo. ¿Qué tal? Muy buena mercadotecnia. Bueno, este es uno de los más famosillos. Luego tenemos, por supuesto, el Lapsang Souchong o Chengshan Xiaozhong, que también hasta recientemente se empezó a consumir en China, y muchos de los que podemos encontrar fuera de China son como muy malos. También, la verdad es que no saben buenos a menos que se les ponga leche, porque es demasiado, demasiado el ahumado. A lo mejor ustedes opinan diferente. Ahorita nos contarán su opinión. Sin embargo, puede ser muy desagradable. Luego tenemos el chimen, que este no es de esta región, este es de Anhui, y este se desarrolló aproximadamente en 1850, ¿cierto? Cuando empezó a aumentar el volumen del té negro o té rojo que se quería de China. Chimen es el kimun, porque por alguna razón le decimos kimun, no sé por qué se le dice Por el kimun. cantonés, porque se exportaba de Hong Kong y Kimun es el cantonés, pero si uno en China le dice Kimun, eso no es ningún té. Te En voltean a Hong ver Kong, como, ¿eh? sí, solo en Hong Kong te van a entender, pero Ajá, es Ximen el nombre original en esa provincia, digamos. Pero se ajá, popularizó como muchos tés a través del puerto de Hong Kong y venía ya con el cantonés encima kimen, y hasta hoy en ajá, día. kimun. Ajá. Y ni siquiera kimen, kimun. Claro, Kimun. Luego tenemos el chigan, que si no han tenido oportunidad de probar, también es de Tongmu y es muy, muy rico. Y por supuesto el famosísimo Dianhong, que luego me da mucha risa porque lo ponen como Dianhong Yunnan Black, pero pues eso sería como Yunnan Black, Yunnan Negro o algo así. Sí. Y de Taiwán, pues tenemos por supuesto el que ya mencionamos, que es el Ruby 18, que ese tiene un sabor de mentol muy rico. ¿O qué dirían del Ruby 18? Y Muy una bien. frescura única. Qué Ajá. maravilla. Y Muy ahí bien. se da algo muy curioso con el Ruby 18, Ajá. que es una cruza entre una Burma sámica, un varietal, y el árbol de té endémico de Taiwán. Y tenemos un poquitito de té negro hecho con árbol endémico de Taiwán. Y ahí yo no tenía idea, pero al parecer de ahí es donde vienen los aromas a canela y mentol que tiene el Ruby 18. Oh, wow. Sí, Sí, papá. papa camote, papa dulce, muy loco. Se me pasó alguno de los té rojos más cotizados de China que quieran agregar. Es interesante porque, como en todas las variedades, ¿no? Hay cientos o decenas, por lo menos, de tés famosos en China que nadie nunca escuchó porque son locales. Y pasa mucho con los verdes también, como con los rojos, que hay tés de sumamente alta calidad, pero que solo se conoce en ese condado como cuando fuimos el otro día con el Ingde Jiuhao, ¿no? Cuando fuimos con Jerónimo y Emily, fuimos a esta plantación. Ese té es riquísimo, muy, muy rico, y no es muy caro porque prácticamente es desconocido mundialmente. Todavía no pegó fama como el Chimen o como el Jinjunmei o el Lapsang Souchong o como no, el Dianhong. Mismo el Dianhong, como recién en estos últimos 20 años se ha hecho conocido, pero hay un montón de tés que uno encuentra a nivel local que tienen potencial para ser como un hit mundial, pero que todavía no se han puesto, digamos, de moda. El problema cuando se ponen de moda, como el Chimen
o Jinjunmei o Jianshan Xiaozhong es que después el precio dispara, porque es como que hay cada vez más como tea hunters o cazadores de té de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, de acá de Latinoamérica también ahora, ¿no? Entonces como que cuando encontramos un té muy rico como el Ying de Jiuhao, ese té rojo que veíamos en la plantación el otro día, lo vamos a empezar a traer y la gente lo va a querer, entonces vamos a tener que traer para vender y la gente va a empezar, de repente en medio de Chile o de Argentina, Uruguay o México, empieza a hacerse conocido un té que escasamente se conoce en Europa y comienza como una pequeña moda acá y ahí ya es como otro mercado consumidor que eleva el precio. Pero hay muchos que son muy ricos, pero que uno muy, muy particular es el de Mengding Shan, ¿no? Que conocemos los amarillos de Mengding y hay, hablamos un poquito en esa charla histórica, que hay té rojo de Mengding y hay té rojo de la ciudad de Yixing, donde hacen las teteras Yixing, estas teteritas de arcilla, ¿no? Este lugar, la gente no sabe que el Yixing en la provincia de Jiangsu es muy conocido por su cerámica, pero alrededor del pueblo de Yixing hay campos de té y hacen Yixing Hong, que es increíble ese té. Tiene un aroma como a mantequilla de maní, a manteca de maní, de cacahuate, muy, muy fuerte a peanut butter, pero muy, muy rico, pero es prácticamente desconocido. Solo lo vas a poder comprar si visitas el pueblo de Yixing y alguien local te lo vende. Pero algún día, digamos, se va a hacer famoso ese té y después va a cotizar otro precio. Y algo que a Como mí me era lo que me gustaría decía, decir sería que todos estos tés, echarles leche, no. Ay, no, por favor. Sí, bueno, está la cultura también, pues nosotros en Chile tenemos esa cultura muy british de echarle al té negro o té rojo, echarle azúcar y echarle leche, es como muy de la casa de la abuela, entonces hay que empezar a cambiar de a poco. Hay que probarlo Hay solo. que probarlo Primero. solo también, sí, pues hay que, o sea, más que cambiarlo, empezar a tantear. ahí lo que decías, La- Ryan, del té de rojo de Yixing, en Taiwán también pasa mucho que, como les mostraba delante, allá se vende el té rojo con esta bolsita, Sí, que es una bolsita que solamente dice té rojo, no dice nada más. claro, Entonces no tiene le falta un denominación nombre todavía de... marketeable. Exactamente. Pero después, a su vez, ustedes me imagino que Iris, como las familias que son amigos de Iris, puede que hagan té rojo, pero lo que tienen que hacer, digamos, es hacer el marketing de un nombre, es decir, Ali Exacto. Shan Hong, ¿no? O Li Shan Hong. Pero después hay, cada familia, si están todos haciendo un rojo que nadie sabe cómo es que se hace, pues se debería como denominar un nombre específico, porque eso va a hacer que cuando uno lo busca en internet, nosotros que estamos en Occidente, ¿qué hacemos? Escuchamos el nombre de un té, lo buscamos en español o en inglés. Pero al tener un nombre, ¿no? Uno puede, de hecho, como después hacer famoso ese té bajo un nombre específico. Creo que el Rubí 18 es famoso justamente por eso, porque Hongyu es difícil de decir, ¿no? Y número 18 es lo mismo que nada para el que no conoce los cultivares taiwaneses, pero Rubí 18 es súper recordable, entonces ya se hizo famoso con ese nombre y cualquiera te puede decir, ah, Rubí 18, sí, sí. Pero tiene que tener un nombre de referencia porque si no, ¿no? Ponele iris rojo si quieres, pero Iris algo tiene que rojo. tener. Sí, claro. Por ahí Sí, sí. preguntan qué pensamos de el caracol negro. Tendría que saber qué es en chino el nombre, por ahí es Pilo Chunhong, que es el caracolito verde de primavera que hacen en Jiangsu, pero el problema con el nombre en español o en inglés, he escuchado cosas, eso que dijimos que se llama Dianhong, ¿no? Dianhong, que significa rojo de Yunnan, literal, té rojo de Yunnan. Le he escuchado Golden Tips, Golden Buds, Golden Monkey, 100 monos, mono de oro, mono ¿100 dorado, o sea, hay monos? Oh. mil nombres que uno, si no sabe, digamos, específicamente, ¿no? Gushu Hong puede ser, ahí dice Cristina.
Gushu Hong también sería el Dien Hong, pero hecho en Yunnan, pero de árboles específicamente centenarios o milenarios. Que eso lo hacen en Yunnan desde que Japón invade a China y trasladan la producción del Hongcha, del té rojo, a Yunnan, porque los campos de Chiman y los otros, y de Fujian, los japoneses tenían control. China necesitaba exportar té rojo a Europa para cobrar esa plata y poder financiar la guerra. Así que el gobierno chino dice, bueno, Yunnan, ustedes hacen puer, ahora van a hacer té rojo para Europa. Entonces empiezan a producir esto a principios del siglo pasado. Después de que los japoneses ya se fueron y se tranquilizó y terminó la guerra, siguen haciendo té rojo porque son rojos muy ricos. Entonces el Gushu Hong y el Dien Hong son como dos términos para el mismo té, pero sí puede ser el ¿Les parece si caracol rojo. explicamos qué es Gushu? Porque tal vez Ujú. muchas personas por aquí no saben que es un tipo de árbol en específico a lo que se refiere Gushu y que también si se van a empezar a involucrar un poco más en el mundo de los tés de Yunnan o de Xishuangbanna, este término es súper importante. ¿Qué nos Todo pueden tuyo, contar? Carol. Adelante nomás. Bueno, Gushu realmente yo solo lo he escuchado para los árboles antiguos o históricos de Yunnan, porque en Fujian también hay árboles algo viejones. Sin embargo, yo no he escuchado que en Fujian se refieran a los árboles viejos como Gushu, únicamente en Yunnan y en Ahora, específico en Xishuangbanna. hay ¿Mande? una definición técnica para eso porque de repente algunos te dicen que con 100 años para arriba es un guchu, otros de 200, otros de 500. ¿Hay una definición de qué edad el árbol se transforma en guchu? No. Depende a quién le preguntas. Porque cuando uno va a lo que suele como ser como un término muy rural, muy de campo, ¿no? Cuando te dicen, no sé, cuando sale la luna, no sé qué, de la cosecha, ¿no? Como que son términos muy relativos. Y en Wuyi y en Fenghuangshan, en la cordillera Fénix, usan Laozhong, ¿no? Laozhong sería el equivalente del este de China de lo que en Yunnan se llama Gushu. Ambos significan tronco viejo o árbol antiguo, pero en Yunnan depende a quién le preguntas. Si vos le preguntas a un productor, te dice, no, Gushu es 300 años de edad de árbol para arriba. Pero le preguntas a su vecino y te dice, no, 200. Acá tengo mi Gushu de 200. Entonces, como que cada uno va a querer tener, aunque sea un Gushu, en su propiedad. Entonces, como que lo que se suele decir es que es mínimo centenario, o sea, 100 años para arriba. Pero también está lo que llaman té o árbol milenario, que eso sí es específicamente 1000 años para arriba. Y ahí en Yunnan hay árbol de 1000, de 2000, de 3000 años aproximadamente. Pero Gushu en particular, o sea, de 70 años no puede ser Gushu, ¿no? Como que no es suficiente como antigüedad. Algunos dicen, no, Sería antigüedad de solo los años maduro. 50. Ajá. Claro, Maduro, pero no viejón. Ajá. claro, es Ahora, lo que bastante me edad decía Iris igual, ¿no? recién, lo que me decía Iris recién es que hay una clasificación de como de tres etapas. Están los árboles antiguos y salvajes que se encuentran naturalmente en la naturaleza, valga la redundancia. Sí, Están al final los árboles que se utilizan para cosechar en jardines de té que ya están domesticados y también hay árboles en transición. Entonces en estas zonas donde hay árboles antiguos se pueden encontrar de estos tres tipos de árboles. Los que se nota que crecieron en la jungla, los que fueron empezando a domesticar y ya después los que se encuentran en jardines de té. sí, es tal cual. ¿Cuál es la definición Eso para cada uno? Iris está, eso es muy técnico y es literal, porque tenés té endémico, que significa que cayó semilla de otro árbol y se plantó, nadie lo poda, eso es como totalmente silvestre. Después tenés té feral, que un árbol de té feral es cuando fue plantado por un ser humano, pero lo dejó crecer de manera silvestre. Y ahí como después de un tiempo se hace árbol y uno ya no lo poda. Y hay té feral plantado desde la dinastía Song,
¿no? De cientos y cientos de años atrás, que sí fue plantado por los chinos, pero que durante cientos de años se ha cultivado de manera silvestre y crece en Cordillera Fénix, por ejemplo, ¿no? Y después está el té que es plantado y cuidado y podado y cultivado, pero que también tiene su edad, pero porque fue plantado por una generación muy de los muy antepasados. Entonces, cuando uno dice silvestre, hay que aclarar si es silvestre feral o silvestre endémico, que son como dos cosas diferentes. ¿Quién plantó el árbol? ¿La naturaleza o el ser humano y después solo que no lo tocó y creció y se hizo un bosque, digamos? Ahora, eso también porque en las plantaciones, cuando entiendo que hay una diferencia, cuando uno planta en semilla, el arbusto puede vivir, no sé, 300 años, pero cuando uno lo planta como con injerto, entiendo que no viven más de 45 o 50 años. Eso por lo menos para los arbustos. Por lo menos yo me acuerdo que en la India tenían como en una plantación grande, distintas secciones, donde iban rotando los árboles por la edad. Entonces a los 45 años, cuando ya estaban más viejos y su producción era más baja, tenían que sacar los arbustos y plantar nuevos injertos. Pero no así cuando era con semilla, porque con semilla le duraban 200 años más, entonces no tenían que estar rotando la plantación. Interesante. Nunca escuché, vos decís, Cristian, que el árbol de té, digamos, después de 45, cuando es un injerto, ya deja de producir. O sea, como arbusto más que como... Sí, o sea, eso es como... lo que nos comentaban, que por lo menos o perdía mucho su capacidad de producción. A lo mejor sigue produciendo, pero ya no al ritmo que lo hacía cuando es más joven. Sí, también había escuchado eso mismo en Taiwán, sobre todo de los, como dice Cristian, de los árboles arbustos, que no tienen un tronco definido, sino que las ramas vienen de más ras de suelo, que también tienen su curva de producción, y que después de un tiempo los cambian y crecen, buscan otros árboles. Ahí me imagino que también afecta la variedad también, pero de lo que sé que cuando son arbustos, eso en la India por lo menos era súper habitual que después de 35 años iban como rotando los cultivos. Por ahí tenemos un par de preguntas de Susana. ¿Qué factores se toman en cuenta entonces para la clasificación de tés rojos? Muy buena pregunta. Claro, ahí yo creo que tendríamos que entrar a especificar tés rojos de China, Taiwán, Darjeeling o té rojo CTC. Claro, porque India y Sri Lanka usan un sistema, entonces tienen un sistema propio de India y Sri Lanka que en China no usan para nada, ¿no? Entonces tenés un Broken Tip Flowery Orange Pico, ¿no? Entonces tenés un SFGTOB2, un FTOB3, un SOFTG, o sea, ya, BOP. interminables, sí, BOP1, BOP2, STF, BOP. Y eso todo significa una serie de cosas que yo que soy nativo parlante de inglés, digamos, no significa nada. Si vos me dices Flowery Orange Pico, me dice 0 de que es un brote con pelusa. Me dice pico no sé qué es porque no es una palabra, orange es naranja y flower es florecido. Entonces como que es un sistema de la antigüedad que es necesario aprender si uno se va a especializar en los tés de Sri Lanka o de India. Pero en China, Taiwán, Japón, Corea y los otros países de Asia o de Europa como Pakistán, creo que en África también no se utiliza. Ellos usan directamente Ia Liangye, ¿no? Como brote y 2 hojas. O Yacha, como té de brotes. Es mucho más nombrando el protocolo de cosecha. ¿Por qué es eso? Porque en Asia los hongcha, los tés rojos, siempre son hoja entera. ¿Sí? Así que por lo general se va a infusionar en algún tipo de vajilla muy pequeña y prefieren que sea hoja entera porque para que esa hoja entera suelte de a poquito el sabor y pueda hacer muchas infusiones, como el mate, ¿no? Ahora, ¿por qué lo pican? Eso es como en India y Sri Lanka, porque siempre sus mayores compradores fueron Europa. Tetera grande, corto y pico y trituro las hebras para que se infusionen mucho más rápido y que para que se ponga más fuerte e intenso el té. Entonces eso es el CTC.
Que se ve así como súper oscuro también en la taza, ¿no? Para que a la hora de agregarle leche, pues no se pierda el color totalmente. Exactamente, el pigmento es muy, muy importante. Entonces, cuando yo tengo un té picado, obviamente eso va a soltar su sabor muchísimo más rápido. Entonces, no me da el tiempo para usar un Gaiwan, porque ya toca el agua caliente, enseguida ya toda la tinta, todo sale, ¿no? Entonces, por eso necesitan ese sistema que ni siquiera es, o sea, tienen descriptores para hoja entera, para brote, brote y hoja, solo hoja, pero más que nada ese sistema está designado a la granulometría, que es qué tan grandes o pequeños son las partículas de té partido y triturado. Porque justamente ese sistema está pensado para el CTC, que ahí en las preguntas nos preguntaron, ¿qué es CTC? ¿Es Cut Tear Curl o Crush Tear Curl? Que es la manera de machucar la hoja para que se oxide el fermento más rápido. Y te terminas con un té picadito, ¿no? Como con mayor granulometría o menor, pero en fin no es hoja entera. Así que hay que tener en cuenta que en India y Sri Lanka, cuando el té es quebrado, picado o triturado, no significa que es de baja calidad. ¿Sí? Porque uno puede tener un té SBOP1 y puede ser muy buena calidad. Que eso significa que es partidito, pero que justamente lo parten para la facilidad de la infusión y no porque es de mala calidad. En China, Taiwán y Japón sí, cuando el té es triturado o picado y son polvillos o así, eso automáticamente es de mala calidad. Pero en India y Sri Lanka no, como que se permite moler el té y aún así puede ser de un precio muy alto y muy alta calidad. Y por eso usan como su propio sistema y en el resto de Asia ni siquiera se contempla el té picado o triturado. Se trata de ser siempre hoja entera, digamos. Ahí, de esos términos, es un poco, perdón, es un poco, a mí me pasaba al principio que cuando buscaba estos té y salía el Orange Picoe, yo siempre me sabía, este té tiene que sabor a naranja, o tiene que tener mezclado con naranja. Es muy confuso. No, en nada que al final Orange era le hace referencia a la realeza holandesa, que eran los primeros que exportaron té de Oriente, pero no es que tenga Claro. sabor a naranja. Y bueno, y lo que decía Ryan también se usa para, no solo para CTC, también para el método ortodoxo en la India, que es como imitando la producción artesanal pero con maquinaria. Y ahí sí salen hojas enteras, pero también se van haciendo como distintos grados. Y el primer grado de calidad son todas las hojas enteras con brote y hojas completas, que ese es cuando ya tiene una frase completa como S, F, T, P, G, P, O, P, son como 10 letras. Y a medida que se va quebrando un poco ya van disminuyendo la cantidad de las letras. Entonces, en general, cuando uno tiene 2 letras, por ejemplo, OP, va a ser de peor calidad cuando tengáis 8 letras, que va a ser como ya un nivel de calidad un poco más alto. Obviamente hay un desglose mucho más amplio, pero si tiene más letras, debería ser mejor a que si tuviera menos letras. Ahora entiendo esa pregunta de que si se utiliza Gaiwan para preparar tés negros, porque estamos los 4 usando Gaiwan. Yo creo que uno puede usar lo que quiera, pero el Gaiwan no te da tanto calor. Por ahí Iris va a saber más de esto, ¿no? Cuando es un Gaiwan con la boca muy, muy abierta, se enfría muy rápido y más si es de porcelana o vidrio. Eso es como menos térmico. Entonces, si es un té rojo, diría como de hoja más pequeña, como de brotes o más tierno, de hojas más finitas, yo usaría un Gaiwan porque uno va a tener el control y puede sacar la tapa y se te enfría. Y así te permite usar agua recién hervida para el té rojo. Pero cuanto más grande y gruesa la hoja, en mi gusto personal uso arcilla porque calienta más la hoja y extraes mucho más sabor de una hoja más gruesa. No sé Algo qué también piensan. importante es que dependiendo de la elevación, el agua hierve a diferentes temperaturas, ¿cierto? Así Entonces, es. si están en una ciudad con una elevación muy alta, no sé, a más de 2.500 metros, más de 3.000 metros, el agua va a andar hirviendo como a 90 grados, 87 grados. Y un truco que pueden hacer para que se caliente un poco más su té es utilizar arcilla, como bien dijo Ryan. Y si están en una ciudad así, aunque sea un chinchunmei o no sé, un té rojo de este tipo de calidad, a lo mejor sí podrían utilizar arcilla, pero dedicar nada más un tipo de tetera de arcilla para ese té rojo, porque es como un molcajete y pues si le Tal meten cual. otros tés, pues vas a ver medio malo, ¿no?
Como lo que decías de la altura, Lady me estaba contando recién algo que le pasó en Lishan, que están a 2000 metros. El, Oh, el papá Qué lindo. el papá de Iris tenía su tetera con agua buscando que hirviera, y cuando empezó a hervir, la Iris lo iba a apagar. El papá le dice, no, 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 deja que hierva. Y yo, ¿pero por qué? Porque claro, no estaba suficientemente caliente como lo estaba a nivel de mar. ujú, Entonces la dejan hirviendo más tiempo para poder preparar el bulón de taiwanés que es en bolita, porque se ujú. necesita agua súper caliente para abrirlo. Sí, porque si no la bolita no abre. Sí. Ajá. Sí, creo que eso es como la gran diferencia. Eso de la temperatura y como preguntarán, ¿siempre se usa Gaiwan? Se puede usar Gaiwan, es mejor si vas a usar agua muy caliente, porque ahí uno tiene que controlar el tiempo, tiene que ser muy rápida la infusión. Pero ponele, si yo uso un Gaiwan para una SAM picado, ¿no? BOP2, me va a salir pelo en el pecho por lo fuerte, amargo y astringente. Ahí Como es para mejor echarle usar, leche y boba. y porque si no lo haces, claro, o sea, cuanto más hoja entera, más lento se va a infusionar. Entonces uno tiene la opción de usar agua muy caliente. Y creo que por eso en Occidente todo lo que leemos en Internet dice baja la temperatura, porque está pensado por unas teteras de 1 litro gigantes, donde el té tiene que quedar varios minutos ahí. Pero Porque no sé si además se le dieron ponen súper cuenta. poquito té, ¿no? Le ponen como 4 Claro, gramos para 1 litro. exacto, tal cual, muy poquito, entonces tenés que esperar hasta que eso infusione y suelte todo. El concepto chino, yo tengo 8 gramos acá. También este Gaiwan es como una palangana más o menos, pero claro, no sé si se dieron cuenta ustedes, cada uno cómo estamos infusionando. Le echamos agua recién hervida, a los 3 segundos ya lo servimos y mira cómo sale el pigmento. ¿Por qué? Porque tenemos mucha hebra, agua muy caliente, segunditos de infusión apenas. Entonces, no es decir que Occidente es mejor ni Oriente, pero lo que no hay que decir es que nunca se puede hervir el agua para el té, hay una temperatura fija para cada variedad, porque ahí discrepo totalmente. Conozco verdes que salen muy ricos con el agua hervida. Después conozco otros verdes que salen muy amargos, como los té japoneses, si usas más de 70 grados. También tiene que ver el material de la vajilla, cuánto tiempo lo dejas, qué gramaje usas. O sea, no hay un estándar de temperatura y recomendar un rango de temperatura para cada variedad me parece que mata y esteriliza todos los otros estilos de tetera, material, tamaño, tiempo de infusión, etcétera, que Y puede también existir, ¿no? limita muchísimo la evolución del té mismo, ¿no? Porque algo muy interesante es ver cómo evoluciona el mismo té de la primera infusión a la quinta o sexta infusión que te va a dar Sí, nada más una preparación de té. Entonces, si la dejamos en la tetera de 1 litro, pues nomás nos va a dar esa única preparación y no vamos a ver el carácter del té. Oigan, y hablando de esto, nosotros no somos muy conocedores de los Darjeeling, por ejemplo, o los First Flash. ¿Qué utilizan para prepararlos? ¿Cómo usan Gaiwan o preparación occidental? Nosotros al Tirrans. menos generalmente usamos preparación occidental. Ujú. En general, bueno, para los tés de la India y los tés negros en general es como el té que uso siempre para tomar en la mañana, como el té de desayuno. Yo siempre uso una teterita chica, que es como del tamaño justo de una taza. Y lo preparo de forma occidental, por decirlo así. No con Gaiwan ni con infusiones cortas. No, 2 minutos, a lo mejor no hago hirviendo y servir. Y con eso ya partir al trabajo. No sé, Tirrans por ahí, si ustedes consiguen algún Darjeeling, porque hay, si mal no recuerdo, hay 87 estates o estancias o familias que producen té en Darjeeling, ¿no? Creo por ahí más o menos. 87, sí. De los que son de más alta elevación, si ustedes logran conseguir alguno de esos Darjeeling de alta elevación, o sea, 1500 metros para arriba, hoja entera, que eso es el desafío, porque todo viene CTC, viene picadito, pero si consiguen alguno más o menos de hoja entera, pruébenlo en Gaiwan de porcelana con agua hervida, porque son hiperflorales y como dice Carolina, como que cada infusión es un viaje de aroma que cambia. Pasa que uno no lo puede hacer con té muy picado porque no te suelta demasiado rápido el sabor. Que eso, cuando uno consigue hoja entera, lo puede probar en todos los estilos, pero cuando uno consigue té picado, estás limitado
a una tetera y lo tenés que dejar ahí varios minutos. Sí, no, es verdad, bueno, hemos probado, de hecho tenemos uno de hoja entera y lo hemos probado de las dos maneras. Y sí, efectivamente que bueno, es bien entretenido tomarlo y es rico, pero no sé, gusto personal, me gusta cómo queda la preparación occidental, los Darjeeling. Como así más suave, más No sé, lo encuentro bien. Me encuentro que cuando uno espera los 2 o 3 minutos, un Darjeeling queda bien bueno, como robusto en sabor, queda, el floral se le siente. Y a mí, al menos gusto personal, siento que queda mejor que en un gallo. Mira, bien. Pero bueno, Interesante. hay gusto ahí Sí. para todo. Tal ¿Les cual. Sí, parece sí, si perfecto. contestamos las dos preguntas que hay? En Asia, ¿qué tipos de té fomentan la meditación? ¿O qué tipos de té se consumen para meditar y por qué? Aquí en este caso, por lo menos en la experiencia que tenemos con Iris, eh, depende totalmente de cada persona, porque la meditación es una práctica personal, pero lo que sí se usa harto es tomar té oolong que aguanten varias infusiones y que vayan soltando la cafeína o la teína de forma gradual. Porque un té negro, por lo menos en la experiencia nuestra, un té negro suelta los compuestos más rápido y es un poco más, por lo menos como lo sentimos, como lo siento yo, es un poco más fuerte el remesón. En cambio, un té oolong que dura varias infusiones y que va soltando los compuestos de forma más lenta, permite un poco calmar el cuerpo y ir despertando la mente gradualmente, que es lo que buscamos con la meditación. Ahí no sé si es que alguien tiene otra experiencia. Pero... Nosotros estuvimos con Global Tea Hut en Taiwán, también en Taiwán, y más que un té, yo creo que también va mucho como en la forma en que sirves el té, lo que te ayuda también a la meditación. Porque nosotros, bueno, cuando cerramos de hecho el curso lo cerramos con un puer. ¿Tú te acordás más o menos de qué? No era un puer de los fermentados. Sí, No. o sea, pero al final yo creo que también va en como en todas las formas, en cómo te lo tomas, en el sentarte y tomarte tu tiempo a tomarte tu té, más que quizás, bueno, obviamente el té también te va a influir, nosotros ahí tomábamos puros té de muy alta calidad de parte de ellos. Pero también hemos descubierto, y esto es totalmente personal, o sea, no sé si se replicará también para ustedes, pero el sentarme ya a tomarme mi taza con mi tetera ya es un proceso de meditación. Ya empiezo a bajar las revoluciones, yo soy súper acelerada, un poco. Y el sentarme ya a tomar un té ya me lleva a una meditación personal y una introspección que te lleva a ir, lo que decía un poco la Caro, de ir probando cada una de las infusiones y el estar atento a cómo se va transformando el té, también te lleva a una meditación. Sí, a propósito de eso también lo que hablamos el otro día, Karina, Cristian, con el grupo acá, tomar también un té oolong, por ejemplo, en un chaguán, eso también es súper bonito porque puedes ver la hoja cómo se van abriendo, cómo se va transformando el té. Entonces, claro, va a depender de cada uno. O de repente en un gaiwan de vidrio. Sí. Sí, yo de meditación es totalmente fuera de mi área de expertise, pero tengo un amigo que es alumno acá de los cursos más de May, que como que avanzó mucho con ella en curso que no doy porque todavía no estoy cerca de ese nivel de entendimiento, que ya es como sentir cosas como la energía del té y todo eso. Y él trabaja para el arte de vivir, que es como claro, él es el director de Sudamérica, digamos. Entonces él está muy en el tema de la yoga, de la meditación y todo. Y él me dice que desde ciertas regiones le dan como fuertes pesadillas, muy sangrientas y muy feas de guerra, así.
pero siempre de la misma región, no importa qué variedad. Y después de otras regiones, como que le da otro tipo de, que son cosas que yo no experimento, que quisiera experimentar, pero me decía que especialmente los tés Gushu, los que son de Laozong o Gushu, de árbol de varios cientos o miles de años, para la meditación se siente, no solamente en quizás lo espiritual o lo energético, en el cuerpo se siente, ¿no? El cha-tsui, la borrachera del té, que es como el efecto de los nutrientes en el cerebro. Entonces, como tradicionalmente el té verde se usaba para meditar de parte de los monjes chinos y los monjes budistas zen de Japón, porque el té verde te baja el estrés, pero también te energiza el cerebro, entonces te pone en un estado como excitado, así, con altas revoluciones. Entonces uno al quedarse quieto, la mente como que vuela, pero porque es específicamente energizante por el cóctel de nutrientes que tiene. Pero depende qué tipo de, yo diría desde mi desconocimiento, depende qué tipo de meditación querés. Si necesitas una meditación para pensar y crear y enfocarte y como ordenar tus pensamientos, quizás un poco de energía de los tés menos oxidados y fermentados te vendría bien. Y si es algo como para relajarte, porque es como una meditación antiestrés, un puer cocido o un té rojo, donde no importa el nivel de cafeína que tiene o teína, porque no te va a afectar tanto en la sangre por el estado químico de la hoja y te va a ayudar como a bajar los cambios. Es como que tengo entendido que hay diferentes tipos de meditación, aunque no tengo mucha experiencia en eso, digamos. Pero sí hay tés energizantes y tranquilizantes, ¿no? Muy bien. Luego por ahí Susana nos pregunta que cómo se sabe cuántas reinfusiones se le puede dar al té. Y la verdad es que hablando específicamente de los tés rojos, en general como la jerarquía de cómo se va preparando, la primera infusión, no sé si están de acuerdo conmigo, es casi siempre nada más para despertar el té o para darle como una especie de lavado, y eso es en general. Esa la pueden tomar o no, es totalmente opcional, pero después hay como una jerarquía de cómo se va consumiendo el té y cómo se va disfrutando. La primera es generalmente la que da aroma, ¿cierto? Sí. Ajá. Luego tenemos la segunda infusión, que es en la que se puede probar el sabor y también cómo va penetrando cada vez más en la lengua, porque la primera es principalmente para aroma y a la hora de tomarla, pues no penetra tanto en las papilas gustativas, ¿no? Es nada más como en el contorno de la lengua o la puntita. Y luego la tercera es para el cuerpo del té. ¿Qué tanto cuerpo tiene el té? ¿Qué tanta salivación te hace sentir en boca? Y la cuarta es para el retrogusto. ¿Qué tan fresca y dulce sientes la garganta? Y finalmente, ¿qué tanto sientes que se queda la sensación del té en boca? Esas son como las 4 infusiones y ya de ahí le puedes dar más, pero yo diría que en general los tés que son como verdes, amarillos, que no tienen como tanta oxidación, no te van a dar más de 7, 6 infusiones. ¿Qué dicen ustedes? En general estoy de acuerdo, pero, o sea, como todo esto es muy a gusto personal, hay gente que, a mí por lo menos me gusta estrujar al máximo el té, aunque sienta un poquito sabor, como que siempre voy sintiendo algo más. Hay gente que lo toma hasta cuando ya los sabores son más marcados. O sea, yo me imagino que cada persona tiene gusto distinto, a mí me gusta por lo menos estrujarlo al máximo. Sí, aquí por ejemplo, nosotros tomamos la primera infusión de todos los tés, excepto los que sean prensados, los que vengan post-fermentados. Eso los lavamos primero, pero el resto siempre tomamos desde la primera en adelante. Ah, sí, también. Sí. No desperdiciamos todo. No. Creo que quizás al final, eso es como uno de las, ¿cómo se dice? Las ventajas del estilo Kung Fu, ya sea japonés, coreano, taiwanés, en Gaiwan, en tetera de Ishin o de cualquier otro tipo de cerámica. Como el estilo de infusión Kung Fu es tetera muy pequeña, agua muy caliente, infusiones muy cortas, con mucha hoja, que es como más bien el estilo asiático. Te da más licor de té, te da más cantidad por gramo de hoja, pero te permite corregir la infusión, así que si te salió muy fuerte, acortás el tiempo de infusión. Si te salió suave, le das un poco más de tiempo. Pero yo diría que cuántas veces depende del té, del terruño, de la edad del árbol,
de la elevación de esa plantación, de cuánto se hizo el Ronian, ¿no? Qué tanto lo trabajaron la celulosa de la hoja y qué variedad, porque los que son menos oxidados suelen dar menos cantidad de infusiones en Kung Fu, pero los post-fermentados dan como mucho más, los blancos, los Shengpu, Shoupu, Heicha. Pero yo te diría que si no te molesta un poquito de astringencia o de gusto mineral, yo muy a menudo, como dice Cristian, como le estrujo, pero le saco hasta que hay una mínima de pigmentación y lo dejo, no sé, 5 minutos. Ponele que empezás con una infusión, el enjuague, como dice Carolina, ¿no? Entonces lo despertás. Entonces empezás con 10 segundos, después 15, después 20, 25, 30. Y eventualmente se te va a lavar porque a la hoja entrega todo lo que tiene y se muere. Yo la última infusión, si la siento suave, la dejo, pero no sé, la dejo 5 minutos hasta que sepa que ese té dio todas gotas de pigmento y de sabor y aroma que tenga, porque son como que uno empieza a apreciar mucho estos tés que son del otro lado del mundo y uno quiere como, por más que sea un poquito astringente o amargo al final, como que uno lo aguanta un poquito como parte de la experiencia y lo lavas del todo. Pero hay gente que no, que dice, no, como tengo mucho acceso, le doy hasta que me empieza a aparecer aromas o sabores que no me gustan y ahí ya retiro y jubilo ese té. Pero yo personalmente, mira, este té, yo creo que ya le hice como 10 infusiones, que está bien, viene de Gushu, ¿no? Viene de Yunnan, entonces viene de árbol más bien de edad larga, pero aún así, si fuera un chimen de un árbol de 50 años, le daría hasta que ya imposible es que salga agua transparente, ¿no? Y después de la última infusión lo puedes cocinar. Lo puedes Claro, cocinar. lo pongo en un omelette o mínimo a las plantas. Sí, o también lo puedes hacer en cold brew y a la mañana siguiente te puede Mm. estar esperando porque también queda bastante rico. Claro. Alguien preguntó por qué le llaman ortodoxo. Emilia. Emilia, ortodoxo es lo que en India y Sri Lanka llaman al té procesado artesanalmente. ¿Sí? Así que si yo cosecho el té a mano y lo enrulo a mano o con una enruladora, con la máquina, pero lo horneo sobre leña y hago como vendría a ser como sinónimo de artesanal. Entonces, ¿cuál es lo opuesto a ortodoxo? Este No término que ortodoxo. hablamos CTC, ¿no? Que es todo picado y machucado en máquina, que acelera mucho el tiempo de procesado de la hoja y no puede producir, como decía Carolina, como son los tés acá en Argentina, mucha cantidad pero muy baja calidad. ¿Sí? Así que son tés muy económicos, pero como para un mercado masivo es un declive muy alto de calidad. Así que CTC vendría a ser como producción comercial y ortodoxo se refiere como a un procesado casi del todo artesanal y usando quizás técnicas más tradicionales y artesanales. Eso sería ortodoxo. Por decir como a la vieja escuela, ¿no? Pero eso lo usan básicamente en India. En China todavía la mayoría de las personas procesan de esa manera y no usan casi CTC. Sí se usa, pero no está contemplado dentro del mundo del té puro como algo aceptable. Sí, India y Sri Lanka se cuecen aparte. Mm. Ujú. Sí, sí, tienen como su propio estilo y lo bueno es que están surgiendo este término ortodoxo, es bueno porque hay demanda por eso y eleva el ingreso para esos países también desde el té, ¿no? Así que... Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta o algo que piensen que no tocamos y que quieran comentar? Creo que muy buenas preguntas, ¿eh? La verdad Sí, que muy buenas bastante, preguntas. Sí. muy, muy buenas. Muy participativos. Muchas gracias. Ay, hay uno último. ¿En qué dinastía surgió el té rojo? En la dinastía Ming. Mingdai. Ujú. Después, ¿Cuánto tiempo se recomienda? estoy siguiendo las charlas de Yunnan con la Anhui Tashi, que son muy buenas y hace muchos años como que venía investigando, obviamente a paso tortuga, la historia dinástica del té, porque está todo en chino y hay muchos papers y todo,
pero está todo en chino. Y ahí Yunnan está justo dando esa conferencia que está muy bueno y hay un par de datos que se me completaron, que están muy buenos, pero estamos como, por lo menos acá en Peichen, nos gustaría dar como lo que ella está haciendo, pero quizás con un poco más de traducción de los términos del chino directo al español, que estamos desarrollando hace rato. Así que para Emilia, no sé si después, si les parece, podemos, ya hablamos de la historia del té, pero podríamos quizás en algún momento en el futuro hablar internamente de cómo ella está haciendo del estilo de una dinastía, con fotos y con videos. Que ese curso lo vamos a alargar eventualmente de manera gratuita, pero hay que traducir bastante todavía porque hay mucha información y queremos recrear la forma de con carbón o con machucando, moliendo las hebras. Entonces como que va a tardar mucho, pero es muy fascinante ese tema de en qué dinastías surgió qué variedad y cómo era el estilo de tomar en esa dinastía. Y es un mundo, todo eso se podría hablar de mucho tiempo y estaría muy, muy bueno porque creo que creo que Latinoamérica está como a un nivel de interés como para empezar a proveer no tanta mamadera con leche, sino más carne y papas en cuanto a materia de cultura. Así que Y por ahí pregunta Susana que si de los arbustos entre más viejos, más calidad de hoja. Y esta respuesta en general es sí, pero no necesariamente, porque puede ser que a lo mejor ese árbol se enfermó o le dio una plaga o tuvo algún inconveniente. Entonces, ¿qué podríamos decir? 95% del tiempo sí, pero no se puede controlar totalmente lo que le pasa al árbol, ¿no? Durante su vida. A la naturaleza al final. Tienen cómo controlarlo. Y hay que sumarle el procesado que es tan sí. o más importante. O sea, el factor principal, cuando decimos, ¿no? Porque estamos hablando de Gushu, de Laozong, de árbol viejo, árbol antiguo, el factor principal cuando un árbol de té se le permite crecer de manera silvestre, ya sea endémico o plantado por el ser humano, es que cuando no les podamos, ¿no? Cuando no se le podan las hojas y las ramas, el crecimiento automáticamente extiende el largo de las raíces para abajo. Y la raíz de la planta de té es como una zanahoria, ¿no? Es como que va derecho para abajo. Así que cuanto más viejo, un árbol de 10 años va a tener raíces muy poco profundas y uno puede arrancar ese árbol fácilmente, ese arbusto. Pero lo mismo si yo tengo un árbol de 100 años, pero siempre fue podado para estar a una altura muy fácil de cosechar, igual a ese árbol de 100 años lo voy a poder arrancar con mi propia fuerza de la tierra, porque va a tener raíces muy superficiales. Así que no importa la edad si ese árbol fue podado, porque la raíz nunca va a necesitar ir en búsqueda de más nutrientes, porque no tiene más ramas y hojas para producir, es siempre la misma cantidad y se poda, se poda, se poda, ¿no? Ahora, cuando yo le permito crecer a ese árbol, ahí la raíz dice, uy, tengo cada vez más ramas, más hojas, necesito ir en búsqueda de más nutrientes y más agua. Así que cuanto más se profundizan las raíces, va atravesando diferentes capas de subestrato de tierra, ripio, piedra, minerales, ¿no? Como todo tipo de tierras diferentes abajo de la tierra y se hace cada vez más complejo el abanico de nutrientes que tiene ese árbol. Entonces, por lo general, sí, yo concuerdo con Carolina que eso provee cada vez más nutrientes para que la hoja de té pueda producir más aroma, más pigmento, más azúcar y algo que se llaman fitonutrientes, que son pequeños nutrientes en la hoja de té que solo puede producir si tiene como un gran abanico de alimentos minerales. Entonces, no es tanto la edad del árbol, sino que si ese árbol fue permitido crecer de manera silvestre o no, ¿sí? Ahora lo que me estaba diciendo recién Iris es que ella nunca ha visto por lo menos un té verde hecho con un árbol antiguo. Entonces quizás también va a depender qué té se quiera hacer o cómo va a ser la producción. No sé si usted... Hay, ¿sí? hay en Longjing, ¿no? Por ahí Carolina puede hablar más de eso. Personalmente en Mengdingshan, ¿no? En Sichuan, hay árboles que tienen 100, 200, 300 años y se les hace té verde y es muy preciado.
pero Sí, no es muy común. justamente este té que tengo aquí, que sí es del lago del oeste, entonces es como un pozo de dragón súper, súper tradicional. Es de un árbol justo de 135 años, más o menos. Entonces, podríamos decir que sí es medio viejón. Sí, Interesante. ¿Y sí, no es muy se nota más común. complejo? Pues fíjate que es uno de los únicos tés verdes que me ha hecho salivar tanto. Entonces, así yo estaba como súper impresionada de la cantidad de saliva que tenía, así como, ¿qué te está pasando, té verde? Entonces, como en ese sentido, pues sí es más complejo porque justo el retrogusto y el cuerpo del té, aunque es un té verde, se siente muy abundante. Entonces, estaba muy satisfecha con el resultado. Interesante. Sí. Oye, estaban preguntando sobre Russian Caravan. La historia del La Russian historia del Caravan. Russian Caravan. Yo la verdad no sé. No la sé tampoco. No soy muy experto en el tema tampoco. He escuchado que es cuando los chamak gutao, ¿no? Estos caminos antiguos de caballos y té que salían de Yunnan y que iban a Sichuan, llegaron después a la India, llegaron a Bután. Eventualmente eso se conecta con el camino de la seda y el té llega a Turquía y Rusia mucho antes que los europeos llegaron por barco a las costas de China, Holanda, Portugal, ¿no? Y como que ahí dicen que en el camino, como que por las fogatas, ese té como que se fue ahumando con las fogatas que estaban al lado de las hojas. Eso es como lo que dicen, pero sé que los rusos, por el frío que hace, porque soy de Alaska y Alaska es ex Rusia, se lo compramos a Rusia, hace muchísimo, muchísimo frío, 40 grados bajo cero y cualquier líquido caliente y con gusto muy, muy, muy fuerte, como ese ahumado fuerte que tiene, es súper rico. Entonces se ahuman los whiskies, se ahuman los vodkas, todo se ahuma, todo es agresivo y duro y está hecho como para calentarte y todo es súper fuerte y agresivo, pero porque uno lo ligero, uno ni siquiera lo percibe en esa temperatura de frío. Y Entonces, también por eso en Rusia se hizo tan popular el kombucha, ¿no? Porque los claro, fermentados, justamente en el norte de China, en Rusia, Corea, son muy populares porque tienen inviernos muy bárbaros. claro, Entonces, pues tienen que vivir a base de fermentos y justo sí, el kombucha es súper popular en Rusia. Antes de que fuera una tendencia en el occidente, en Rusia ha sido algo desde hace sí. muchísimo tiempo. Lo mismo del Fermentos invierno, lo y crudo del alcohol. invierno. Fermentos y alcohol es lo que te salva la Para vida. sobrevivir. Estaba en Rusia viendo a las 8, no a las 8, pero 9 de la mañana, unos viejos comprándose un vasito de vodka de desayuno. Sí, sí, Nosotros, para calentar los huesos. Es como el combustible para arrancar el día. En vez de un yogur, en los supermercados vendían ahí un cortito de vodka. ¿Saben a qué se refiere Cristina? Dice, eso me contaron, ¿es un blend? blend de Russian Caravan. Ah, el Russian Caravan. el Russian, no sé. La verdad no lo sé. O sea, Como nosotros, a lo mejor hay una mezcla comercial de alguna de las casas famosas que hace mezclas, no sé, como Mariage Frère o alguna de esas, que decidió ponerle Russian Caravan a algún té, Exactamente. pero pues es un nombre súper comercial que alguien escogió, ¿no? Es De como hecho, algo Carolina, creo que... que es esa casa de té que nombraste, María Fresh, creo que fueron ellos. Como decir que eh, alguno de estas marcas como Twinings populariza el English breakfast o el Irish breakfast. Cada empresa hacía su propia mezcla, ¿no? De té ahumado súper, súper fuerte de China junto con Ceilán, con Assam y hacían como una mezcla para que tenga mucho pigmento, mucha astringencia, mucho amargor, mucho todo y también ese aroma ahumado encima. Así que es como depende a quién le preguntas, van a tener una receta diferente. Ajá, y que ya Pero si sí, quieres hasta le puedes poner toffee. sí, 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 sí. Y whisky. Mejor todavía. Sí, sí. Ujú. Muy bien, chicos. ¿Algo más que quieran compartir con la charla de esta noche tan agradable? Yo el otro día quizás solamente... perdón. Dale no. Que el otro día estaba viendo que hay discos de té prensados de té negro
Y eso me entró la duda si es que post-fermentan o no. No sé, no quería quedarme con la Sí, duda. Depende de sí. las falsificaciones, si que son falsos o no. Ah, mm. Vos, José, ¿dónde lo viste? ¿De qué país o de qué región? De Yunnan. Hay una empresa, Y2T, de Ujú. Hong Kong. Sí, sí se prensa el Hongcha, digamos, ¿no? El chimen también, si uno va a las fábricas en Anhui del chimen o lo que se conoce como kimun en cantonés, uno encuentra un montón de hebras sueltas y siempre van a tener algún ladrillo o algún disco de té rojo prensado. Cambia y se post-fermenta a lo largo del tiempo, pero muy poquito. Y por lo general la hoja que usan para prensar es la de menor calidad, porque brotes muy tiernos o hojas muy tiernas solo perderían sabor y aroma con la post-fermentación. O sea, con el tiempo se le va el aroma al ladrillo, al disco, ¿sí? Entonces tiene que ser una hoja más bien gruesa para que haya para evitar esa pérdida de aroma y sabor. Pero realmente el combustible químico de un té rojo se consume casi en su totalidad dentro del procesado de la fermentación y oxidación, que son las enzimas. Entonces, sí cambia a lo largo del tiempo sin ninguna duda, pero es muy diferente a un té como un Heicha que tiene ese combustible disponible en conjunto con microorganismos como para llevar ese proceso, digamos. Mm. Pero sí he visto, de hecho he visto de Chimen, de Yunnan, de Dienhong, pero creo que es más como gimmicky, ¿no? Como más estos tés, como por hacer algo Artificiosos. diferente, sí, artificioso, esa palabra, como es para hacer algo como una rareza, pero porque hay poco cambio químico a lo largo del tiempo. No hay posoxidación, porque pues está 100% casi oxidado. Puede haber una fermentación microbiótica, pero va a ser muy paulatina y muy lenta en el tiempo. Sin duda va a cambiar, ¿no? Pero va a ser mucho más lento que un Oolong añejado o que un Heicha añejado, por ejemplo. Es como un ejemplo bueno es el puer cocido. El puer cocido, el cambio es mucho más lento en el tiempo, en la postfermentación, que en el Sheng puer o los otros Heicha. Pero porque la nafta o el combustible de la hoja se consume casi del todo en el procesado mismo. Entonces no hay mucho para el post. Sí, sí cambia, sin ninguna duda, pero es como mucho más lento, digamos. Muy bien, por ahí pregunta Agustín que si hay buenos tés verdes de variedad asámica. Nosotros, bueno, los que tenemos son clones. En la India, en Nilgiri y Darjeeling hemos probado buenos té verdes. De hecho, estamos trayendo algunos de Nilgiri, pero son clon de asámica con sinensis. Y en Assam, cuando estuve allá, me acuerdo que probé un té verde que está muy rico. Y el año pasado trajimos un poco, pero salió no tan rico. Yo creo que es algo que están desarrollando, allá en verdad están, por lo menos en la India, están acostumbrados a hacer té negro, no tanto té verde, pero la vez que fui probé uno bien rico, sí, yo creo que por planta puede existir un té verde rico balsámico, solo que falta el conocimiento para lograrlo también, el procesamiento. Está todo muy en pañales, todo lo que no es té rojo o té negro está bastante en pañales, pero lo están desarrollando bien. Que yo diría que uno de los más populares de los de variedad asámica es el que crece en Cachemira, en la India, que justamente lo hacen como el famoso pink chai, ¿no? Que le ponen bicarbonato de sodio y cardamomo y sale rosita en la olla. No sé ¿Lo han probado? No, ¿no? Sí, es toda una cosa en Cachemira, en la India. Y ese es justamente un té verde que la verdad por sí solo no es como un té verde muy, ¿qué podríamos decir? Delicado, pero preparado con bicarbonato de sodio y azúcar y sal queda bastante diferente. Así como el que le ponen mantequilla y demás, es como una cosa diferente nada más para tomar. No, ese no lo había escuchado.
Yo creo que ahí. Muy bien. ¿Algo más, chicos, para la noche de hoy? Me da la sensación que si quisiéramos, podríamos seguir, porque obviamente los que se toman el tiempo de anotarse desde nuestras redes e ingresar a una videollamada y quedarse 3 horas o 2 horas o 3 a veces que nos hemos pasado de tiempo, me da la sensación que es como un público muy interesado en, no es exclusivamente la cultura asiática del té, sino como la cultura de los tés puros, que es justamente lo que queremos promover. Y la idea es que sigamos haciendo estas charlas temáticas, como para que uno pueda, como, sin ninguna duda, nos vamos a topar con muchas preguntas que no vamos a saber las respuestas, pero todos tenemos fuentes o autoridades en el mundo del té y lo bueno es que podemos mandar a averiguar, pero sí es como tratar de promover el consumo del té puro en Latinoamérica y solo por las preguntas que hacen podríamos escribir un libro ya acerca del té rojo con todas las respuestas, ¿no? Como un PDF de informativo con todo. Muy, muy buenas preguntas y hay mucho por aprender, ¿no? Todo lo que se dice acerca del té es cierto en alguna parte del mundo y incierto en otra parte del mundo. Así que uno termina diciendo, bueno, uno viaja a Taiwán y tenés cosas como el oolong rojo. Y uno queda como, bueno, ¿qué es el oolong rojo? Y hay mucha novedad siempre también, ¿no? Hay muchos países que todavía no son conocidos, que están empezando a hacer té rojo, bajo el nombre té negro seguro, que en el tiempo se van a ir haciendo más y más conocidos y la demanda es lo que produce eso. Así Esto que nos falta hablar del oolong rojo. hicieron un vivo ustedes hace poquito, ¿puede ser? Hablando específicamente de eso. No específicamente, pero hablamos un poquito. Hablan un poquito. Tienen que explicar más, porque decimos que no hay híbridos de dos variedades, pero después la gente queda como, oolong rojo, ¿qué será? Sí, al final es un invento taiwanés, que la verdad no estamos muy seguros dónde clasificarlo porque es un té que se oxida como un té rojo, pero luego se procesa como un hongo. El enrulado, el machacado. Al final, claro, el color sería como es un té rojo al final, pero usando el procesado en oolong taiwanés. Y Tal cual. bueno, lo choro es que en la infusión da para hartas infusiones como un té oolong, es bastante floral como un té oolong, pero de color rojo. ¿Y los bordes de la hoja son como tan dañados como en la hoja del olón generalmente? ¿O es una hoja más entera? ¿Cómo son? Depende, nosotros tenemos de los dos. Uno que es en forma de bolita, y ahí depende en realidad de la destreza del productor, si es que rompe mucho la hoja o no. Y también tenemos en forma de hebras enrolladas, como semilanzas, por así decirlo. Y, por lo menos en la experiencia que tenemos hasta ahora, los que están enrollados como en lanzas son más ricos que los en bolita. Vamos a tener que probar. No, pero bolita olón rojo. La primera vez que vinieron a nuestra casa, les pasamos unas bolitas de un té muy oxidado. Ese era... Me acuerdo no en hebra. Oye, vamos a tener que buscar, a lo mejor tenemos una bolsita por ahí. Que con Tierrens hemos intercambiado muchas té, tenemos un tráfico de té. Claro, hay un tráfico de té entre y para colmo vivimos cerca, entonces no podemos ir mandando té fácilmente. Sí, no lo recuerdo. No sé si hay más preguntas, ¿no? Creo que por lo pronto no, pero pues si les parece bien, la siguiente semana podemos reunirnos de nuevo y ya les pasaremos el link con otro tema. De todos modos, también si ustedes tienen, los que nos están escuchando, algún tema que les gustaría que discutiéramos, pues por favor coméntenos para poder incluirlo. Sí, está bueno. Y después igual todo esto
si lo quieren compartir con otra persona o algo después, va a quedar grabado en el canal de YouTube que hicimos en conjunto, que la idea es que estas charlas sean como, si uno no lo puede presenciar de manera en vivo, que sí, que se difunda, digamos, y que la información se esparce. Y que por ahí también que nos corrigen si alguna cosa, como siempre esté diciendo disparates de nombres de test y personas, nos pueden agregar sus comentarios o hacer preguntas o sugerir temas. Es como la idea es que sea súper desestructurado, pero sí informativo, digamos, ¿no? Así es. Así que después se sube al YouTube, quizás no hoy o mañana, pero sí dentro de poco y... José está muy proactivo. Muchas gracias a José, que ha sido el que ha Sí. subido todo lo de Muy YouTube. bueno. Muchas gracias, José. Ajá. Aprovechando que hay internet todavía. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? ¿Cómo lo encuentran? ¿Quieres pasárselos, José? A ver, lo podríamos dejar, nosotros lo vamos a dejar en el perfil mañana para que puedan acceder al link, pero se llama, ya se me olvidó el nombre, espérame, lo voy a buscar. Pero, No sé si alguien lo tiene por ahí. Chascarro. es súper bueno, pero... Ahorita les pasamos el canal. Y esta charla también se